Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra. Una palabra muy interesante de edificación. Y bueno, hermanos, un saludo, nos gozamos que ustedes sigan permaneciendo aquí martes tras martes, escuchando y esperando la palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes. Dios les bendiga. Pastor. Dios les bendiga, hermanos. Pues seguimos aquí con la iglesia de Tiatira. Creo que ha sido una de las clases son 3 clases ya que llevamos de la iglesia de Tiatira. Esperamos hoy terminar, pero es un gusto el poder estar compartiendo la palabra, y lo emocionante de todo esto, hermano, es que cuando usted empieza a estudiar se va encontrando cosas nuevas, y siempre va a encontrar esa palabra que trae vida, que trae aliento. Entonces, pues vamos a empezar con una oración y vamos a entrar de lleno al versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias porque nos permites reunirnos nuevamente y seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido que tú seas el que hables a cada uno a través de nuestras vidas. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pido por los que nos están viendo, por aquellos que van a ver este video, Señor. Bendíceles, guárdales y que tu palabra se haga viva en cada una de estas vidas. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues para recordar un poquito lo que nos dice lo de esta iglesia, vamos a darle lectura en Apocalipsis capítulo 2 y solamente le vamos a dar lectura del 20, nuevamente del 20. Del 20 hasta el 29. Hasta el 29. Dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Bueno, hermanos, pues nuevamente vemos, recordando aquí en el capítulo 20, lo que el Señor Jesús le decía a través de esta carta a la iglesia de Tiatira, de tolerar a esa mujer Jezabel, que enseña a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, ya estuvimos viendo quién era esta mujer, no que fuera la Jezabel del Antiguo Testamento, no que fuera ellas, pero sí era ese espíritu de Jezabel que se estaba moviendo dentro de la iglesia, a través de una mujer que quería usurpar el lugar que no le correspondía. Estuvimos viendo, hace 8 días el lugar de la mujer en el servicio a Dios, y bueno, vemos que la mujer tiene un lugar privilegiado también que Dios le ha dado para poder servir, para poder dar a conocer la palabra del Señor, pero siempre en un orden que el Señor ha establecido. Entonces, esta mujer Jezabel, que se había involucrado dentro de la iglesia de Tiatira, estaba enseñando a todos esos siervos del Señor
a tener cosas contaminadas. Ya habíamos hablado de lo que era estar contaminado, el comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosas contaminadas, cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, que no era la palabra de Dios de lo que ellos estaban alimentando, sino de cosas que no eran correctas conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor tiene una demanda en contra de esta iglesia y Él, bueno, le dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Acuérdense que, bueno, los profetas eran los que estaban encargados de, bueno, Dios les hablaba a los profetas y ellos hablaban al pueblo la palabra que Dios quería enseñarles al pueblo. A veces era de arrepentimiento, a veces de exhortación, a veces para llamarles la atención, pero también para consolarlos a veces. Entonces esta mujer tomaba ese lugar que ella misma se determinaba o se llamaba, o se decía ser profetisa, que Dios de alguna manera le daba indicaciones para el pueblo, pero el pueblo, al no escudriñar las Sagradas Escrituras, llegaba a un error, estaba cometiendo un gran error y que lo estaba llevando por enseñanzas equivocadas. Entonces Dios le dice a esta iglesia que necesita que se arrepienta, ¿verdad? Y le dice que le ha dado tiempo tanto a esta mujer para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Y bueno, Dios tiene un castigo para todos aquellos que no andan conforme a su voluntad. ¿Algo más, pastor? Sí, hablando de Jezabel, algunos escritores mencionan que ella tenía, bueno, uno supone que es la esposa del pastor, como lo decíamos la clase pasada. Otros suponen que no era una persona en sí, sino como cuando usted le dice a alguien Judas, o le dice que es como Hitler, pensamos que son personas malas, ¿sí? Y no precisamente en específico esa persona, sino que sus actitudes y su forma de ser, pues hacían verla como una Jezabel, como la que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que hacía esta mujer era invitar a la congregación, dice aquí, a comer lo sacrificado a los ídolos y fornicar. Entonces, hoy en día está sucediendo algo, y yo creo que muchos de esto nos hemos dado cuenta los que estamos en una iglesia. Las iglesias cerradas conlleva una situación difícil dentro de la iglesia económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el pastor trabaja de tiempo completo en la iglesia, él depende de lo que entra a la iglesia, de los diezmos y de los gastos que genera la iglesia, pues se pagan de la misma, bueno, el templo se pagan de la misma iglesia. Entonces, ¿cuál era la perspectiva de esta mujer? Pues ella les decía, pues no hay problema con que ustedes coman cosas sacrificadas a los ídolos. El punto aquí es que ustedes recuerden que Tiatira era una ciudad pagana y muchas de la gente que se dedicaba a hacer, por ejemplo, alfarería, gente que se dedicaba a trabajar el bronce. Entonces, toda esta gente tenía sus gremios y los gremios estaban afiliados a los templos de los dioses. Entonces, cuando ellos sacrificaban o tenían reuniones, todo el gremio, fuera cristiano o no fuera cristiano, se iban a reunir en el templo pagano. Entonces, esto significaba que el cristiano tenía que ir a esas reuniones y participar de lo que ellos hacían. Porque, por ejemplo, cuando hacían un sacrificio, el sacerdote se quedaba con una parte del animal y solamente quemaban una pequeña parte y lo demás se lo regresaban al ofertante. Entonces el ofertante, con esa carne que tenía, podía hacer dos cosas. Una era hacer una fiesta dentro del templo y invitar a todos sus amigos, o llevarlo a su casa y hacer la fiesta en su casa. Entonces, algunos de los estudiosos dicen que muchas de las reuniones se llevaban a cabo dentro del templo.
estas reuniones ¿de qué eran? Pues de negocios. Entonces, como eran en el templo y la carne que se había ofrecido al ídolo, la consumían ahí, entonces esto era un choque. ¿Por qué? Porque los que habían recibido a Cristo Jesús, pues sabían bien que no podían volver al antiguo camino o participar de las cosas que hacía la gente que no era cristiana. Entonces, Jezabel lo que hacía era, pues no hay problema, Dios conoce su corazón. Acuérdese que uno de los requisitos del pueblo romano era que tenían que ir al templo de Roma o al templo de César y ofrecer sacrificio, y que era quemar un incienso y decir César es el Señor. Pero decir César es el Señor significaba muchísimo, hermanos. Significaba que ellos lo reconocían, que estaba sobre todas las cosas. Pero uno como cristiano sabemos que el que está sobre todas las cosas es Jesucristo y que no hay nadie más arriba de Jesucristo. Entonces esta situación hacía que fueran muy fácilmente identificados. Entonces esto los llevaba a que pues no tuvieran esa relación y que empezaran a ser pues desplazados, que ya no pudieran tener las mismas facilidades que los demás. Y esto afectaba a la iglesia, porque entonces no había economía. Entonces lo que hacía esta Jezabel es, pues vayan, convivan, ustedes tienen en su corazón a Cristo, ¿sí? Pero no es que digamos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El problema está aquí cuando nosotros empezamos a vivir un evangelio a medias, ¿sí? Se nos decía hace un tiempo atrás, o sea, es una burla que usted diga que va a celebrar los 15 años de su hija, un ejemplo, y le hace la ceremonia, el pastor predica, bendice a la muchacha, y terminando la fiesta de los 15 años, se van al salón o se van a la casa y ya va a bailar el vals, ya va a bailar sus bailes de 15 años. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y va a haber baile, va a haber vino. Eso lo hacen los del mundo. Y esto se convierte en una burla. ¿En qué sentido? Usted primero va y pide la bendición del Señor y luego quiere divertir a la gente, darle gusto a la gente. Hay gente que dice, pero es que mi familia no toda es cristiana. Entonces, pues les vamos a comprar su botella de vino. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Estamos dándole la honra y la gloria al Señor primero y después le damos la honra y la gloria al mundo? Entonces, esta es aquí la situación que estaba viviendo el pueblo de Tiatira, los cristianos. Y por eso es que condenan a esta mujer, por las enseñanzas que tenían, por cómo quería llevar al pueblo a estas situaciones. ¿Esto cómo lo respaldamos? Lo vemos con Pablo, que en Corinto tuvo este conflicto y que Pablo daba consejo de qué debía de hacer el pueblo cristiano. Entonces, esto era una de las cosas que hacía Jezabel. Otra cosa en cuestión de la fornicación, aquí había dos cosas: fornicar espiritualmente y fornicar literalmente, y se refiere a las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando habla de esta fornicación es cuando usted empieza a tener relación con el mundo. Acuérdese que en Tiatira había muchos templos, entonces con el consejo que daba Jezabel, pues usted vaya, aunque no conviva, o aunque no haga lo mismo, usted ya estaba entrando a las puertas, si lo podemos decir, a las puertas del templo de Satanás, y poco a poco usted se va relajando. Cuando usted tiene esa libertad o ese libertinaje para decir yo voy y hago y no pasa nada, eso cada vez lo va relajando a uno, cada vez lo va relajando, al punto de que ya no le causa problema hacer las mismas cosas, y llega al punto de esa fornicación literal de la que está hablando la palabra del Señor. Entonces, algo que Dios quiere hacernos ver en este punto es que tenemos que ser de alguna manera muy radicales en nuestro caminar, porque si aflojamos un poquito, hermanos, nos vamos a desviar de la palabra del Señor. Amén. Sí, ahorita que mencionabas de esta mujer Jezabel que le decía, vengan, no hay ningún problema, vengan a las fiestas, no hay ningún problema, y coman lo que está sacrificado a los ídolos. Bueno, se me venía a la mente cuando a veces, como tú decías, a veces hay familia que tenemos que no es cristiana, ¿no? Y nos invita a sus reuniones.
Esto no significa que a veces no vamos a acceder a ir a sus comidas, Claro que no. ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos que mantener y dar testimonio de quién somos nosotros. Así es. Entonces, la iglesia de Tiatira estaba corriendo un gran peligro, lo mismo que nosotros podemos correr hoy en día, refiriéndose a que a lo mejor nos dicen, vente, no pasa nada, ajá, y nosotros vamos y nos invitan. El punto no es que a veces vayas y que festejes o que estés a gusto con tu familia. El punto es que cada día nos vamos imitando sus actitudes. Entonces llega un momento en que esas profundidades de Satanás las vamos conociendo. Entonces van dando gusto a nuestros 5 sentidos, a nuestras emociones. Y pareciera, no estamos haciendo nada de malo. A lo mejor al principio pues te empieza a causar un poquito de que, ay, no esto, pero llega un momento en que se empieza a hacer costumbre el estar asistiendo a ese tipo de reuniones. O sea, no estamos así como que satanizando el que un día te inviten y que no puedas ir. No, o sea, podemos ir, pero siempre y cuando. Pero aquí el problema fue que la iglesia de Tiatira se acostumbró a este tipo de reuniones. Hay un escritor que se llama Tertuliano, les quiero leer un poquito, dice así: un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre los cristianos que vivían del comercio y que estaban conectados con la idolatría pagana. Un pintor podría encontrar trabajo en templos paganos, o un escultor podría haber sido contratado para hacer una estatua de un dios pagano, y ellos se justificaban diciendo, esta es con lo que vivo y debo de vivir, ¿sí? Lo que quería decir es, como por ejemplo hoy los músicos que se convierten al cristianismo, como Yuri, ¿quién más? Bueno, hoy hay muchísima gente que se dice ser cristiano o que aceptó al Señor Jesús, pero sigue en esa línea del mundo, ¿sí? Es que este es mi trabajo y yo sigo dando conciertos porque ya estoy con un compromiso, ya tengo un contrato, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es relajar las cosas, hermanos. Esto es lo que hace, no es llevarnos a una vida fácil, una vida ligera dentro del cristianismo. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que vamos a tener libertad para hacer lo que nosotros querramos. Más adelante vamos a hablar acerca de las profundidades de Satanás que ahorita mencionabas, y estas son enseñanzas de los gnósticos que decían, pues lo que se va a salvar es el alma y el cuerpo va a ser destruido. Entonces, pues vamos a darle vuela a la hilacha. Al fin, el que va a pecar es el cuerpo, no mi alma. Y parecería que está muy padre hacer eso, pero no es así, hermanos, ¿sí? Entonces, ahí era el punto con los cristianos de Tiatira, ¿no? Sí, que corrieron el riesgo de acostumbrarse. Acostumbrarse a los ritos y a las festividades. Así es. Y este es el riesgo que hoy como cristianos podemos correr, el que estemos constantemente acudiendo a las invitaciones y que ya después, o sea, se haga un estilo de vida, porque a veces no es ya tanto que te inviten, sino que ahora tú ya sientes el anhelo de estar haciendo, y a veces no te invitan, pero tú ya las haces, las fiestas, las reuniones, invitas a quien tú quieres invitar, porque eso ya va a formar parte de tu vida, eso ya forma parte de tus emociones. Entonces, la iglesia de Tiatira se acostumbró a vivir así en el mundo. Al fin y al cabo, su líder religioso le decía, no hay ningún problema, ¿verdad? Y cuando vemos que se empezaron a involucrar o a infiltrar la doctrina de los nicolaitas dentro de esta iglesia, bueno, estamos viendo que las jerarquías, y empezamos a ver cómo el catolicismo empieza a infiltrarse dentro de los cristianos, y empiezan con las indulgencias, con los rezos, y que era una manera muy ligera ya de vivir, más llevadera, decir, bueno, lo hago y al ratito voy y rezo 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, como en el pueblo de Israel,
que llegó un momento en que ya no ofrecían el sacrificio verdaderamente con arrepentimiento, sino que decían, bueno, ahorita estoy pensando, traigo mi animal para ofrecer, pero ya en su mente decía, mañana voy a ir a robar, ¿y qué voy a ofrecer? Entonces, se estaban acostumbrando a una vida de ligereza. Sí. Entonces, bueno, Dios le estaba dando a entender a la iglesia de Tiatira que no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Así es. Entonces, o somos de Dios o somos del mundo, porque si amamos a dos señores, con uno de los dos vamos a quedar mal. Desafortunadamente Tiatira fue una iglesia que quedó mal con Jesucristo. Fue una iglesia que aprendió a amar más al mundo, entonces tuvo más relación con las tinieblas que con la luz. Entonces, ¿por qué? Porque su vida se fue acostumbrando a esa ligereza, a esas festividades, a esas fiestas que constantemente estaban teniendo en la ciudad de Tiatira, con el pretexto de que pues tenían como comerciantes, pues ir y convivir y festejar los comercios o los triunfos que tenían en sus negocios. Ahí está el caso del 12 de diciembre, que muchos locales celebran el Día de las Lupes o el Día de la Virgen, y por ejemplo, hacen una fiesta bien grande donde todos los trabajadores son invitados, pero ¿en nombre de quién es esa fiesta? De la Virgen María. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cuál debe de ser la posición como cristiano ante estas situaciones? ¿Debemos de hacer lo que los que se dicen ser cristianos hacen o debemos de tomar otras medidas? Algo que yo veo aquí, hermana, y usted también dígame qué piensa, es, estará bien que yo vaya y le rinda honor y gloria a Dios y después haga una fiesta para darle gusto a todos, o voy a hacer mi fiesta conforme a mis convicciones. ¿Qué piensa? Pues, la fiesta conforme a mis convicciones, no tengo que poner el nombre de Dios en alto. Es que es difícil morir al mundo cuando traemos raíces muy arraigadas. O sea, yo crecí en el cristianismo, pero un cristianismo como lo vivió la iglesia de Tiatira. O sea, toda la semana vivíamos en el mundo y el día domingo solamente veníamos y hacíamos acto de presencia en la iglesia. Nuestras fiestas eran así, sábados, y a estar reuniéndonos y hacer las festividades. Mi papá, sabiendo que ir a hacerle el día 12 de diciembre a la Virgen, que era malo, él llegó en el momento de que estaba en el sindicato, y por ser del sindicato ellos tenían que llevar peregrinaciones a la basílica. Entonces mi papá no solamente la llevó, sino la organizó, sino que era de los que andaban cargando la imagen. Ajá. Entonces, ya para ellos no tenía nada de malo. Ajá. Ya era como, no tiene nada de malo, yo sé que esto es un muñeco, aunque fuera un muñeco o lo que ellos decían que era para ellos, pero el acto, o sea, la situación que se estaba llevando a cabo, pues no era algo que dijera congruente con decir soy cristiano, pero vivía como los demás. Entonces, el tener al mundo tan arraigado, es muy difícil salir de él, es muy difícil salir de esas costumbres. Entonces, si somos de Dios, tenemos que morir a esa vida vieja. Es difícil, muy difícil, cuando nuestras vidas han vivido toda parte de su vida en el mundo, ¿verdad? Y acostumbrados a hacer las cosas que hacen en el mundo. Yo les platicaba hace como 2 clases, para mí era decir, qué aburrido ser cristiano, porque ¿qué voy a hacer? Ya no voy a ir a fiestas, ya no voy a bailar, ya no voy a hacer esto, y mi lista, yo decía, qué vida tan aburrida. Pero no es así. El darme cuenta que el cristianismo que a mí me enseñaron era un cristianismo mundano, o sea, una manera de vivir no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestras expectativas, pues no es agradable a Dios. Así es. Y llega un momento que pasa lo que nos dice la palabra del Señor. O sea, Él tiene esas cosas en contra de todos aquellos que vivimos de una manera así. Entonces, Él se dice, le estoy dando tiempo, uno, al líder, que entienda que lo que está enseñando está mal. Y le está diciendo, y 2, a todos aquellos que escuchan sus enseñanzas y no quieren apartarse de esa manera de vivir. Entonces le dice, yo les estoy dando tiempo que se arrepientan
como lo que vamos a ver en Sí, el sí, siguiente sí. versículo, que les está dando tiempo para que se arrepientan, pero el pueblo no se quiere arrepentir, quiere seguir viviendo en lo mismo, porque es muy difícil dejar el mundo, pero Dios estaba en contra de esa doble vida, ¿verdad? De esa doble vida. Entonces, si nosotros le seguimos viendo ahí en el versículo 22, ¿hasta aquí algo más, pastor? Sí, bueno, ya para pasar a los siguientes versículos, entonces, aquí esta mujer estaba engañando a los siervos de Dios. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Pues todos los que hemos creído en Jesucristo, hermanos. Y esta es una gran responsabilidad para los que predicamos, para los que enseñamos, que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras palabras, porque el castigo para Jezabel puede venir a la vida de los que ministramos también, hermano, porque si no tenemos cuidado en la palabra del Señor, en lo que estamos enseñando y solamente estamos predicando conforme a nuestra conveniencia, hermanos, Dios no lo va a demandar. Entonces, por eso es que el mensaje tiene que ser 100% bíblico, hermano. Si usted escucha cosas que la Biblia no respalda o versículos que están sacados fuera del texto y que el contexto es totalmente diferente a lo que los predicadores quieren aplicar, eso es una tristeza, es una vergüenza, hermanos, que nos querramos aprovechar de la palabra de Dios para nuestros propios intereses, hermanos. Dios no se agrada de esto, y menos que se lo hagamos a sus siervos. Dice en el Nuevo Testamento que mejor fuera que nos amarráramos una piedra de molino y nos aventáramos al río si lastimáramos a uno de esos pequeñitos. De los pequeñitos. Entonces, se da cuenta como si hay una gran responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros como ministros del Señor. Sí, es una gran responsabilidad tener que enseñar, por eso siempre, mi vida siempre está diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a enseñar. Siempre le comparto a la hermana Pati, hermana, los ministerios que Dios me ha dado, el don que Dios me ha dado, son muy bonitos, pero son de mucha responsabilidad, porque no podemos enseñar a la ligera, o en lo que yo creo, o en lo que me parece, sino en lo que es de la palabra del Señor. Entonces, el tratar de llevar a la iglesia por el camino verdadero, por el camino correcto, es difícil, pero tenemos que hacerlo, hablar a veces las cosas que son difíciles, de decirles por el camino que tienen que caminar, el pecado en el que están, es difícil, pero bueno, tenemos que enseñarles, porque de alguna manera, si vemos a este líder, es como una atalaya dentro de la iglesia. Sí, alguien importante. Alguien importante que tiene que estar al cuidado y apercibido de las falsas doctrinas, de las enseñanzas, y que si está viendo a alguien que va por mal camino, tiene que enseñarle por dónde debe de ir y llamarle la atención. En caso de no hablarle que su vida está en peligro, bueno, a veces dice el Señor, si tú no le hablas y ves venir el peligro y no le hablas y esta persona perece porque tú no le advertiste, voy a demandar su sangre sobre tu cabeza. Pero si tú le hablas y esta persona sigue viviendo en su necedad, bueno, la sangre será sobre su cabeza y nosotros habremos librado esa alma. Entonces, como líderes y maestros y predicadores, como pastores, se tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Amén. Entonces, pues, esta mujer no estaba cumpliendo con esa función que el Señor le había dado, de ser una responsable, de guiar al pueblo de Dios por donde tenía que caminar, sino que lo estaba enseñando a vivir conforme al mundo, en una vida de ligereza, y a fornicar, o sea, pues ser infiel a Dios, ser infiel a Dios. Así es. Bueno, pues vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. En el versículo 22 dice, en 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, aquí el Señor ha pasado un tiempo y le está dando la oportunidad de que se arrepienta, de que recapacite, de que la vida la enseñanza que está dando
y 2, a las personas que están escuchando esas enseñanzas, que se arrepientan, que entiendan que no es lo correcto, que se vuelvan a Dios, escudriñen las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos dan vida a nosotros. Entonces, le está dando ese tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué es arrepentimiento? Bueno, si no se arrepiente, o sea, quiere decir que es una persona que va a seguir viviendo igual. Cuando hablamos de no arrepentirse, es seguir en el mismo rumbo. Tú nos has dicho, el arrepentimiento es darle una vuelta a 180 grados. Así es. ¿Verdad? Porque si nosotros damos una de 360 grados, volvemos al mismo lugar. Entonces, una persona que no se arrepiente siempre vuelve al mismo lugar, siempre está en la misma situación, siempre está haciendo las mismas obras. En el momento va a sentir dolor y va a decir, culpa, dolor, pero no un arrepentimiento, un remordimiento, decir, híjole, es que pequé, es que hice esto, es que hice lo otro, pero no hace nada por cambiar, vuelve al mismo lugar. Entonces, el Señor le está diciendo que se arrepienta, y cuando no se arrepiente, cuando hablamos de dice, pero no se arrepiente, el Señor dice aquí, pero no se arrepiente, que le está diciendo que sigue viviendo igual, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que está haciendo las cosas que no le agradan. Entonces le dice, arrepiéntete, tanto tú que enseñas, tanto tú como el que escucha, porque si no, yo vendré pronto a ti, dice, y te voy a arrojar en cama y en gran tribulación a todos los que hacen las obras de ella, que siguen viviendo en esa actitud de indiferencia a Dios, en esa fornicación a Dios. Entonces le dice, te arrepientes, necesitas arrepentirte, porque si no te voy a arrojar en cama y en gran tribulación. Cuando hablamos en cama, hermanos, va a llegar un momento en que Dios va a ocupar, cuando hablamos de cama, de una enfermedad, de tribulación. Cuando dice gran tribulación, estamos hablando de un dolor o una angustia. Entonces va a llegar el momento en que pensamos que Dios nunca va a tomar el control de nuestras vidas y que siempre nosotros vamos a seguir viviendo igual, de la misma manera. Pero Dios está diciéndole, mira, si tú sigues viviendo así, yo te voy a arrojar en cama, vas a tener enfermedad, vas a tener dolor, vas a tener angustias, por la manera en que tú estás viviendo, a fin de que el propósito de Dios, a veces de pasar a alguien por estas situaciones, es con el propósito de que se arrepienta y pueda vivir. Porque si nosotros vemos que dice que si no, dice, voy a herir a tus hijos de muerte, dice, de alguna manera también vemos que Jezabel fue una mujer que murió, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que Jezabel, el del Antiguo Testamento, muere por ir en contra de los estatutos de Dios, muere, y esto nos lleva a ver que las personas que siguen viviendo en doctrinas equivocadas y viviendo entre el mundo y Dios, van a vivir una muerte. Puede ser en el momento física, y espiritualmente, pero a final de cuentas, hermanos, hasta pueden morir físicamente si no se arrepienten. Cuando a mí el Señor, yo les platiqué hace un momento de la situación de vivir un cristianismo a medias, pues más ni a medias, más en el mundo que con Dios. Llega un momento en que Dios trata conmigo y tiene que arrojar, dice, como aquí dice, y heriré a tus hijos de muerte. Uno de mis hijos fue herido de muerte, o sea, al grado de ya no contarlo. Los médicos me dijeron, su hijo se va a morir, y pues no le damos esperanzas de que viva. Y en el momento, pues yo me acordé de Dios y le dije, Dios mío, perdóname, mira, mi hijo y todo. Pero cuando nosotros vemos que la situación ha pasado, nuestra vida vuelve a ser la misma. Mi vida volvió a ser la misma. Pero después de que salvó a mi hijo. Vuelve nuevamente, se puede decir que mi hijo iba a morir le dio apendicitis, se le rompió el apéndice, se le regó el líquido en los intestinos, y bueno, le estaba con peritonitis ya. Entonces ya no me daba ninguna esperanza. Mi hijo fue un milagro, que los médicos declararon, esto es un milagro,
Y bueno, cuando yo veo que mi hijo sale de esa situación, pues yo sigo viviendo de la misma manera. En el momento, Dios, 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 pero cuando pasa la situación, otra vez vuelves a vivir la vida que estás acostumbrado a vivir. Pero nuevamente Dios vuelve a tratar con mi hijo, donde nuevamente él tiene problemas de que se le queda un intestino doblado, y entonces empezó a tener una pudrición por dentro y a volver el estómago, pero eran coágulos como de sangre. Entonces tuvo que estar una semana nuevamente con sondas por la nariz, por la boca, y yo pues en ese momento de angustia te vuelves a Dios, pero vuelve a pasar el momento y vuelves nuevamente a vivir una vida de desobediencia a Dios. Entonces llega el momento en que pues el doctor me dijo, mire señora, usted entiende que esto es el principio de muchas situaciones que va usted a vivir con su hijo. Ahí entendí que no era el médico quien me hablaba, sino era Dios diciéndome, o entiendes o entiendes. Y hay veces que, como leíamos en el capítulo 38 de Salmos, donde dice que a veces tenemos que ser sujetos con cabestro, como ese caballo, como ese burro, para saber por dónde debemos andar. A veces Dios tiene que usar situaciones bien difíciles en la vida para enseñarnos por dónde debemos andar, cuál es el camino, pero esto es con un propósito, con el propósito de que nosotros lleguemos al arrepentimiento, porque si no corremos el riesgo de morir, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Imagínense nuestra vida apartada de Dios. Estamos condenados a una muerte espiritual, separados de Dios para siempre. Y como consecuencia es una enseñanza que estamos dejando a nuestros hijos, de vivir una vida que no esté en obediencia a Dios. Y como consecuencia ellos también morirán. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Algo más, pastor? Bueno, algo que vemos aquí, ya resumiendo un poquito de este tema de arrojarla en cama, es enfermedad, hermanos. Sí. ¿Sí? Es una enfermedad a consecuencia de su pecado, ¿no? Y algo que me llamaba aquí la atención es cuando dice, y te arrojaré en cama. Pero yo no sé cuántos de ustedes se han acostado en una cama sucia. ¿Sí? Sí, cómo huelen las cobijas. Ajá. Bueno, me ha tocado porque he ido a veces a lugares donde me he tenido que quedar y pues las situaciones no son tan agradables. Pero yo quiero llevarlo más allá, hermana. Un lugar o una cama donde han tenido relaciones sexuales, donde la gente se duerme sabiendo de sus fechorías y no le causa ningún problema el vivir de esa manera. Y dice la palabra del Señor, y yo te arrojaré en cama. Y entonces el castigo va a ser, te vas a enfermar de una manera en la que tú te vas a dar cuenta de todas estas cosas. Y otra interpretación de cama, la antigua palabra griega utilizada aquí para cama es también la palabra para un canape de banquete o un bocadillo, ¿sí? Y dice, y ese significado es tomado, y si ese significado es tomado, entonces el significado es este: yo la heriré mientras ella está sentada en sus festines prohibidos. Mientras ella está comiendo su pecado, va a venir el castigo, ¿no? Entonces, esto es una advertencia para todos nosotros también. Porque algo que usted tiene que recordar, esta mujer no es una mujer que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tiene conocimiento de la palabra de Dios. Sabe cuál es la verdad. Sabe cuál es el camino. Entonces, cuando dice, yo la heriré mientras ella está sentada en sus festines, el castigo va a venir mientras tú estás haciendo tus fechorías, ¿sí? Y tú sabiendo cuál es la solución, el castigo. Algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, es un Dios de misericordia, un Dios de amor,
pero en ninguna parte dice que Él no nos va a castigar. El que diga que es un Dios de misericordia y de amor, significa que Él es muy amplio con nosotros, nos aguanta mucho, hermanos. Pero si usted está viviendo en esa situación y aún sabiendo que lo está haciendo, que lo que está haciendo está mal y no hace nada, va a venir juicio sobre usted. Cuando encontramos juicio en la palabra de Dios, juicio tiene que ver con castigo, hermanos. ¿Sí? Entonces, el juicio habla de castigo. Entonces, Dios va a llegar un momento en que va a castigar. Acuérdese de Hebreos 12, cuando habla de que Dios corrige a los hijos, ¿sí? Y algo que a mí me llena de sobresalto es cuando usa la palabra azote. Y azote es la misma palabra que se usa cuando azotaron a Jesucristo, los 39 latigazos, ¿sí? Imagínese un azote de esos. ¿Cómo se va a sentir? Va a decir, ay, qué bonito, deme otro, por favor, ¿no? O al fin, no me dolió, ahí yo le sigo. No, hermanos, esos azotes eran dolorosos, tan dolorosos que desgarraban la piel, arrancaban la piel de la persona que recibía los latigazos. Entonces, Dios nos está advirtiendo, arrepiéntete, si estás viviendo mal, arrepiéntete, porque va a llegar un momento en que va a venir el castigo, y el castigo no va a ser, ahora ahí te vas a quedar sentado, no, va a ser algo fuertísimo, hermano, que va a causar dolor e incluso hasta la muerte. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta las palabras del Señor. Sí, entonces, ciertamente, decía el pastor, en cama es enfermedad. Y bueno, yo les platicaba de mis hijos, porque también viene como consecuencia, porque a veces Dios tiene que tocarte el punto más sensible para tu vida. A veces te trata contigo, pero como que dices, bueno, no soy tan, no me duele tanto. Pero cuando toca Él sabe cuáles son nuestras debilidades en cuestión de nuestros sentimientos. A veces puede ser el esposo, pueden ser los hijos, la esposa. Pero bueno, Dios va a tratar también con nosotros en cuestión de que, bueno, la persona que está viviendo en cosas que no son agradables a Dios, pues va a empezar a sufrir las consecuencias de su pecado. Por ejemplo, una persona adúltera, pues al rato va a empezar a lo mejor con una infección, con un SIDA, con un cáncer. Entonces estamos hablando que Dios va a empezar a tratar con aquella persona y todo tiene un propósito. ¿Me puedes ayudar a buscar, por favor, Hebreos 12 del 5 al 11, de lo que tú mencionabas? Entonces, Dios quiere que nosotros, hermanos, entendamos que tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos si estamos viviendo mal. No podemos estar jugando con Dios. Pensamos que podemos burlarnos de Dios, que podemos estar haciendo las cosas y pensamos que Dios no nos ve. Tenemos la costumbre de escondernos de las personas. Siempre les digo, bueno, cuando la gente voltea para enfrente, para atrás, para un lado, para el otro, a ver si no lo están viendo. Pero se le olvida mirar arriba, que es el que lo ve, que es Dios quien nos ve. Entonces, Dios va a tratar, va a fijar los ojos sobre aquellos que están viviendo mal y va a empezar a tratar, hermanos, a lo mejor va a ser de una manera muy dolorosa. Quizá llores porque la tribulación es dolor, angustia. En medio de ese dolor, de esa enfermedad, va a haber muchísima situación difícil. Entonces, todo tiene un propósito. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Hasta cuál? Hasta el 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, Dios quiere, a veces va a pasarnos por esa disciplina porque tiene un propósito para santificarnos y para hacernos entender por el camino que debemos andar. Y que, bueno, estas disciplinas, a veces pensamos que cuando Dios está tratando con nosotros es porque no nos ama. Es como el Padre a quien ama corrige. Entonces, dice que si Él nos disciplina, entonces somos hijos, y si no, somos bastardos. Un bastardo, bueno, en aquel tiempo es alguien que no les interesaba, ¿verdad? Quisieran lo que quisieran, pero al hijo tiene cuidado de ellos, porque sabe, o sea, Dios está viendo que prefiere que sufran aquí un momento a que pasen una eternidad en el infierno y después en el lago de fuego por no haberse arrepentido. Yo le decía al Señor, cuando yo empiezo a orar por mi hermana, le empieza a ir, pero muy mal, hermanos, muy mal, muy mal. Empieza a tener situaciones muy difíciles. Y yo luego decía, Señor, es que ya no quiero orar por mi hermana, porque siempre que empiezo a orar por ella empieza a tener situaciones muy difíciles. Pero el Señor respondía y me decía, ¿qué prefieres? ¿Que sufra ahorita o que sufra una eternidad en el infierno, en el lago de fuego? Yo le decía, no, Señor, tienes razón, porque a veces pareciera que la disciplina de Dios es injusta, pero no es injusto. Dios lo hace con un propósito. Dice su palabra que en la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta estar pasando situaciones difíciles, a nadie le gusta estar enfermo, pero hay veces que el Señor tiene que llevarnos hasta esos extremos para hacernos entender, y a veces es difícil, ¿verdad? Y dice su palabra, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, va a dar un fruto. Siempre que Dios nos pase por un proceso de disciplina, va a dar un fruto. Esto es para hacernos entender por el camino que debemos andar y vivir y reaccionar en la manera que estamos haciendo las cosas. Entonces, pero también el Señor dice, pero si persisten en vivir de esa manera, ¿verdad? De los que rechazan la gracia de Dios, porque aún después de ser disciplinados, muchos no les interesa, o sea, siguen viviendo la misma situación, siguen viviendo el mismo estilo de vida, y como que no hay una enseñanza a lo que pasaron en ese momento. Entonces, bueno, Dios nos habla de que necesitamos levantarnos, y necesitamos levantar esas rodillas paralizadas, y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, y que andemos pues por donde tenemos que andar, como nos dice el Señor, que a veces analicemos nuestra vida si vale la pena vender nuestra salvación como Esaú por un plato de lentejas, vender nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios, por un plato de lentejas, por algo que te va a dar satisfacción en el momento, pero a final de cuentas pareciera que eso te está dando satisfacción en el momento, pero a final de cuentas te va a lastimar tu cuerpo. Por ejemplo, la gente que toma, la gente que fuma, que se droga, en el momento pueden sentir un placer por lo que hacen, pero a final de cuentas va a ser lastimado su cuerpo. Entonces, Dios quiere tratar con los seres humanos para que se arrepientan y vivan para siempre. Entonces, pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí en Segunda de Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado eternamente, preparado para toda buena obra. Entonces, a través de su palabra, Él nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a fin de que nuestra vida buena obra. Y entonces también ahí en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 28 dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Entonces, a final de cuentas, este era un trato para con la gente que estaba dentro de la iglesia. Así es. No era con la gente del mundo, era con la gente que está dentro de su camino, que a final de cuentas le va a tener que enseñar por dónde debe caminar. Entonces, pensamos que, bueno, ya le recibimos y que ya Dios no tiene el control, pero a final de cuentas, hermano, Dios tratará
con cada uno de nosotros. ¿Algo más? Sí, pastor? ahí donde dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí algo que tenemos que ver, hermanos, es Dios estaba al tanto de la situación de esta iglesia. Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con cada uno de los miembros de esta iglesia. Entonces, cuando la palabra del Señor dice mente y corazón, es literalmente corazón y riñón. En la mente de los antiguos judíos, el corazón era el lugar del intelecto y el riñón el lugar de los sentimientos. Entonces, a lo que se refiere aquí es que los judíos tenían una idea de lo que era obedecer la ley totalmente alejada a lo que Dios quería enseñarles. Entonces, cuando Él les dice, yo conozco tu mente, yo conozco tus sentimientos, eso los llevaba más allá, hermanos, a las profundidades del corazón de uno. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, nosotros podemos decir, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, pero estás viviendo una vida desordenada delante de Dios, Dios te va a llamar a cuentas. Entonces, cuando dice, y todas las iglesias sabrán que soy yo, esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener presente. Dios sabe, y si nos da estos ejemplos, es para que nosotros vivamos de la manera que Dios nos manda. No es difícil, hermano. A veces estamos añorando las cosas del mundo, pero como dijo mi hermana, son pasajeras, son momentáneas. Y el día de ayer subí una publicación donde decía, la gente piensa que los cristianos somos aburridos, pero la realidad es que no somos aburridos, y ellos nos dicen aburridos porque si no hay tomadera, si no hay baile, si no hay drogas, entonces dicen, no hay diversión. Y el cristiano ha aprendido a vivir sin baile, sin drogas, sin alcohol, sin nada de lo que el mundo ofrece, hermanos. Y nos divertimos y somos gentes felices. Pero no necesitamos depender de esas cosas para que la fiesta sea divertida. Y eso es lo triste, porque si usted le quita eso a una fiesta de gente que no conoce de Dios, es la fiesta más aburrida. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, hermanos. No necesita de las cosas del mundo para que usted sea feliz. No necesita, escuche bien lo que le voy a decir, no necesita darle gusto al mundo. Al que necesita darle gusto es a Dios, el que lo ve todo, el que lo sabe todo, al que le va a rendir cuentas es a Dios, no al mundo. Entonces, esto que está usted aprendiendo el día de hoy, lo debe de llevar a la práctica, hermano. Usted debe de empezar a tomar decisiones, o mi familia, o en lo que yo he creído. Y si es más importante su familia y usted está dispuesto a perder su alma, hermano, y a lo mejor se oye muy fuerte, pero si está dispuesto a esto, no le haga el tonto. O como dice la palabra de Dios, ensúciese más para que el día de mañana no vengan. ¿Y por qué no lo hice de esta manera mejor? O límpiese más, hermanos, para que verdaderamente usted disfrute de las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues ahí en el versículo 23, como seguíamos viendo, dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, hermanos, va a llegar un momento, mire, Dios en estos tiempos que sabemos que Él ya viene. Así es. Él ya viene, hermanos, Él está a las puertas ya. Él viene por su iglesia que está viviendo en una vida agradable a Dios. Pero todavía le está diciendo a la gente, a esa iglesia que quiere vivir entre el mundo y Dios, que se arrepienta, hermanos. Porque lo que le espera es una gran tribulación, es un gran dolor. Pero también le está diciendo, voy a empezar a tratar contigo. Voy a empezar a fijar mis ojos sobre ti. Voy a empezar a hacerte ver el camino por donde debes andar. Y no va a ser fácil, no va a ser bonito que tenga que tratar contigo. Y el Señor está dándonos ese tiempo para arrepentirnos. Pero va a llegar un momento que si nosotros seguimos en la indiferencia a Dios, Él empezará a tratar con todos aquellos
que no se quieren arrepentir. Así es. Porque esto no es con los del mundo, sino con su iglesia, Así con es. esa iglesia que quiere vivir desordenada. Entonces dice, voy a empezar a tratar con ustedes, voy a empezar a tratar y a hacer cosas difíciles en su vida. Y Dios no quiere que nosotros pasemos, ni estemos en cama, ni pasemos tribulación. Pero si es necesario hacerlo para librarte de las cosas que vendrán sobre el mundo entero, entonces pues es necesario que nosotros empecemos a buscar a Dios. Y bueno, yo quisiera leerles lo que nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, dice la palabra del Señor, del 12 al 19, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto quiere decir, hermanos, que muchos de ustedes en su casa o en su familia van a empezar o ya están pasando por situaciones difíciles, ya están pasando por situación de enfermedad. A lo mejor alguien de su familia ya están pasando por situaciones muy difíciles, y más en medio de esta situación de pandemia. Cuánta gente enferma o cuánta gente que no ha perdido la vida por causa de este virus. Y dice el Señor, no te sorprendas si empieza de repente en tu casa a haber una situación de fuego. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces dice el Señor, es necesario que el juicio de Dios empiece por los de su casa. Así es. Y si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el pecador? Entonces, si es necesario, dice, que el juicio de Dios empiece por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen la voluntad de Dios? Entonces pasarán una situación muy difícil en la gran tribulación, hermanos, y si se salvan de esa gran tribulación, bueno, ya la hicieron, pero si no, les espera una horrenda expectación de fuego, donde habrá un fuego que nunca se apaga, hermanos, y Dios quiere librarnos de eso. Por eso hoy nos está diciendo al pueblo de Dios, arrepiéntete, porque es necesario que vivas, y vivas para siempre. Pero el que no se quiere arrepentir, hermanos, bueno, tomará su decisión. ¿Algo más, pastor? Sí, bueno, ya vimos cuál es la consecuencia de, o cuál va a ser el final de los hijos de los que escuchan a Jezabel, ¿no? Pero viene la otra parte que dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí le habla a muchos fieles, hermanos. Dentro de esta iglesia, no todos se habían desviado y seguido a Jezabel, sino que había gente que había permanecido, y les dice, retenedlo, no deben detenerse de hacer lo que es bueno. Había gente que sabían y se daban cuenta que lo que estaba enseñando esta mujer estaba mal, y ellos se mantenían fieles, y Jesús les dice, retenedlo hasta que yo venga. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que nosotros debemos de mantenernos allí firmes en la palabra, fieles a la palabra. Usted va a escuchar algo, vaya a la palabra. Le dicen algo que usted tiene duda, vaya y estudie la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque es nuestra guía, es la misma voz de Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina no nos va a hacer nada, hermanos. Cualquier enseñanza que venga a decirnos, oigan, ustedes están mal, esto es lo nuevo, Dios me ha dado más discernimiento a mí ahora, usted lo va a mandar a volar, porque el que nos da la guía es la misma Biblia, hermano. Entonces,
así como Jesús les dice a estos cristianos que se mantuvieron firmes, nosotros también debemos de mantenernos firmes en la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Entonces sí empieza a decir que a los demás que están en Tiatira, en el versículo 24, a cuanto no retienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Entonces el Señor sabe que dentro de esa iglesia había un remanente. Así es. Había un remanente que se había guardado de esa doctrina, de esas enseñanzas, de haber conocido lo profundo de Satanás, de haberse guardado de las falsas enseñanzas y de la infidelidad a Dios. Entonces era una iglesia que estaba ahí, un remanente, y a ese remanente Dios le tiene unas promesas, ¿verdad? Él les tiene unas promesas para esto, esa gente que no se contamina, que no come cosas sacrificadas a los ídolos, ni que es infiel, ¿verdad? Ni que fornica, sino que tiene, que se guarda en el camino del Señor. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Le está diciendo a la iglesia que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, así persiste, así sigue, porque yo vengo. Porque dice, hasta que yo vengo. Entonces, Él ha dado la promesa que Él va a regresar por su pueblo. Entonces dice, si tú has estado ahí, sigue hasta el final. Y más en estos tiempos, hermanos, que ya no nos falta nada. Estamos ya para un abrir y cerrar de ojos, que Cristo venga por su iglesia. Entonces, hermanos, dice, si tú has permanecido así, sigamos ahí, sigamos fieles al Señor. Porque aparte, pues el Señor ha prometido darnos algunas cosas. Dice, al que venciere, ¿hasta aquí algo más, pastor? Bueno, ahorita algo que se me pasó mencionar fue las profundidades de Satanás. ¿A qué se refería con eso? Bueno, aquí les decía hace un momento acerca de los gnósticos. Los gnósticos es una mezcolanza de enseñanzas que incluyen a Dios, pero ellos cuando les preguntan una cosa, luego es que eso es profundo, es que eso no es para cualquier persona, y siempre quieren hacer como de todo un secreto, hermano. Algo que veíamos también, lo que les decía, que es la gente que dice, el cuerpo no es nada, eso se va a destruir, el alma es la que se salva y con el cuerpo podemos hacer lo que queremos. Entonces era darle vuelo a la hilacha. Lo otro es aquellos que, y hoy en día sucede esto, hermano, gente que le anda preguntando el nombre al demonio y que el nombre de no sé qué y el demonio que tiene un territorio y cosas así. Estos de la guerra espiritual, que hay que hacer guerra espiritual hasta con los cuadros, con las cucharas. Yo no digo que no todo sea, que todo sea mentira, hermanos. Nos ha tocado ir a orar a lugares donde usted siente cosas feísimas ahí, que Satanás tiene autoridad tremenda en ciertos lugares. Pero algo que tenemos que aprender de la palabra de Dios, a lo mejor diga alguien, pero es que Jesús preguntó el nombre, ¿sí? Dígame cuántas veces preguntó Jesús el nombre a los demonios. No siempre. Algo que nosotros tenemos que ver aquí. Al endemoniado gadareno le preguntó cómo te llamas. Legión, ¿no? Y ¿sabe por qué? Porque estas son las enseñanzas que nosotros debemos de tomar, pero si se da cuenta, siempre les dijo, calla y enmudece. Cuando quería hablar el demonio, calla y enmudece. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, que nosotros estamos del lado del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad, hermanos. No es su autoridad, es la autoridad de Dios con la que usted va. ¿Sí? Entonces, me acuerdo bien de una ocasión que a mi papá fue a orar por primero le dijeron, vaya a orar por un enfermo. El chiste es que esa vez lo acompañé yo y cuando llega mi papá se da cuenta que no es un enfermo, sino que es un endemoniado. ¿Sí? Había hecho cosas terribles este hombre y estaba endemoniadísimo. El chiste es que empezó a orar mi papá y dice él que como que le mandaba pensamientos y como que le decía, tú no vas a poderme sacar, tú no vas a hacerme nada, y empezarle a decir un montón de cosas que mi papá se empezó a sentir como, sí, cierto, yo no voy a poder hacer nada.
Pero en eso el Espíritu Santo se manifiesta y le dice, tiene toda la razón, tú no puedes hacer nada, pero en el nombre de quien vienes es el que lo va a sacar. Y empezó a orar mi papá por este hombre y salió liberado. ¿A qué voy con esto, hermano? Usted no necesita andar preguntando cosas. Si Dios le va mostrando de qué manera hacerlo, usted lo hace así, pero no tiene que ir. Que conocí a un pastor que se salía en la noche y que según hablaba con los demonios. Y se ponía a hablar y a preguntarles el nombre, y que esto lo hacía para que después que cuando orara, él supiera qué hacer. Pero no, eso no es bíblico, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, ¿no? Usted, su guía, como se los he estado diciendo una y otra vez, es la palabra del Señor. Sí, había una mujer que también decía que luego se iban a orar, bueno, no a orar, a reprender demonios y a hablar con demonios toda la noche. Ajá. Y a un cerro, y ahí estaban peleando con demonios, en todos lados estaban peleando con los demonios y saber cómo se llamaban y todo. Y cuando me platicaba, pues yo pensaba, bueno, o sea, pero ¿qué no mejor tenemos que pasarnos toda la noche orando a Dios? Ahí te va otra. Ajá, orando a Dios, que hablar con demonios. Exacto. ¿Para qué Ahora, hablar fíjese, con demonios? fíjese, estos de Torre Fuerte, de los de Marcha de Gloria, yo he ido a las marchas y antes se ponía bonito, hermano, y sentía uno la bendición, pero hay cosas que no están bien, y entre esas cosas es el que subieran en un helicóptero y ungieran la ciudad para que fuera liberada, para que hubiera mejor economía. Pregúnteme si la Ciudad de México ha dejado de tener delincuencia. Pregúnteme si ha dejado de haber satanismo en la Ciudad de México. No, hermano, eso no pasa. Lo que tenemos que entender aquí es que nosotros, con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio, es que vamos a ir transformando poco a poco, hermano. Cuando la gente lo vea y usted le predique, eso va a cambiar a la ciudad. No es solamente que se suba y riegue y salpique aceite por todos lados o vino, ¿sí? Hay cosas que están fuera de contexto, hermanos. Entonces, cosas que nosotros debemos de cuidar y ser prudentes para que el día de mañana no seamos criticados, no seamos burlados, ¿sí? Entonces, aguas con todas estas cosas. Sí. Bueno, pues el Señor solamente le dice a esta iglesia de Tiatira que es ese remanente que no ha doblado, así como con Elías, que no habían doblado sus rodillas a Baal, y que en este tiempo nos dice a nosotros, a ese remanente que está ahí fiel, dice, si tú sigues hasta el fin, dice, yo y al que venciere y guardare mis obras, o sea, que el que atesore su palabra, dice, le daré autoridad sobre las naciones. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, quiere que seamos más que vencedores, y Él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, lo alto, lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, sino antes somos más que vencedores. Entonces quiere decir que Él nos ha dado esas armas para vencer. Somos más que vencedores. Nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu no de cobardía ni de temor, sino de control y de dominio propio, para poder quitar todas esas cosas de carnalidad en nuestra vida. Entonces el Señor dice, si tú vences hasta el final, yo te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré, dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Dios ha prometido que nosotros tendremos autoridad sobre las naciones. Vamos a ver qué nos dice Romanos, hermano pastor, Romanos 8:17. ¿Sí? Entonces nos ha dado autoridad, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes
para nuestro Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 8:17. Ahorita. se trabó. Se pasó, sí. Ajá. Romanos 8:17, ya, si no lo leo. ¿Ya lo tienes? Sí. Léelo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Él siempre estará al cuidado de nosotros. Amén. Él siempre tendrá cuidado de nosotros, de aquellos que reconocemos que le necesitamos en medio de toda situación. Él tendrá el control de nosotros y va a interceder por nosotros. Siempre estará pidiendo por nosotros al Padre. Entonces, es necesario que nosotros busquemos cada día más y más a Dios. Y que bueno, una de las cosas que haremos es que en el tiempo que todo esto termine, nosotros vamos a regir con vara de hierro. Las regirá, dice el Señor que Él regirá, las naciones con vara de hierro. A final de cuentas, esa gente que está en el mundo y que no quiere arrepentirse, y esa iglesia que quiere vivir todavía en indiferencia a Dios, reconozca que un día Dios va a gobernar con vara de hierro, que su gracia va a terminar y que entonces vendrá su juicio. Entonces nos hemos acostumbrado a ver a Dios en ese amor, pero nos hemos olvidado que también Él es juicio y que un día tomará el control y que su ira, hermanos, será tremenda sobre los seres humanos que no quisieron amarle. Entonces, Él está diciendo que Él va a regir esas naciones con vara de hierro, para que nosotros entendamos que a final de cuentas no escaparemos de un Dios que es juicio también. ¿Algo más, pastor? Les quiero leer un comentario que dice, las regirá con vara de hierro. Esta cita es de Salmos 2 y habla de la autoridad del Mesías cuando Él gobierne sobre la tierra. Sí. En aquel día la justicia será forzada y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados, como un vaso de barro con una vara de hierro. Jesús incluye esto aquí para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira, quienes se sentían abrumados por la inmoralidad e idolatría a su alrededor. Jesús les recuerda, ustedes están en mi equipo ganador. Y la palabra para gobernar es poimanei, que significa literalmente para pastorear su gobierno. No será simplemente aquel que ejecuta juicio, sino también aquel que administra misericordia y dirección. Algo que nosotros tenemos que aprender es que Dios nos hace una promesa en Primera de Pedro que dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces la promesa es que nosotros vamos a ministrar la palabra de Dios, pero también que vamos a gobernar. Esa es la promesa. Ahora la pregunta sería, ¿dónde? Pues en el milenio, durante el milenio, ¿quién va a gobernar? Usted acuérdese que la humanidad no se acaba, pero los que vamos a gobernar somos nosotros, los que vamos a tener la autoridad somos nosotros. Entonces, lo que les dice Jesús al pueblo de Tiatira es, ustedes sigan firmes, porque ustedes van a ser parte del reinado de Jesucristo. Entonces, esta es la promesa que cada uno de nosotros tenemos, que dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, ¿cuándo? En el reino milenial. Entonces, pues es una promesa más del Señor para la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, no lo hagamos por eso, hermanos, porque a lo mejor usted diga, pues yo también quiero gobernar. No, sino ese es parte del premio. Aquí la idea es que usted lo haga por amor, por agradecimiento. Si usted lo hace de esta manera, las cosas se van dando, hermanos, y no es porque, no voy a hacer esto porque es malo, no voy a ir para acá porque es malo, no voy a ver esto porque es malo, y va a parecer que tiene que andar así como los caballos para no ver a ningún lado, sino la idea aquí es que usted se mantenga en lo que ha creído, y que cuando tenga que tomar una decisión en la cual primero el que recibe la gloria y la honra es Dios, usted lo va a hacer sin ningún problema. Amén. Sí, pues que esto es bonito, hermanos, saber que nuestro trabajo no es en vano, lo que estamos haciendo, el que a lo mejor tengamos que negarnos a nosotros mismos, no es en vano. Un día será la diferencia y se verá esa diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que le ama y no le ama.
Y esto es algo bonito, saber que nosotros estamos, como decía el pastor, del lado del vencedor, del lado del que tiene el control de todas las cosas. Dura cosa nos es ir en contra de su voluntad. Dice el Señor, le decía a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, dura cosa nos es ir en contra de sus preceptos, de sus mandatos. Cuando sabemos que a final de cuentas, hermanos, Él tomará el control de toda nación, de todo ser humano, de todas las cosas, y que Él quiere que nosotros estemos dentro de su gobierno, y que esto es algo hermoso, hermanos, saber que nosotros como reyes y sacerdotes, como parte de la esposa del Cordero, estemos ahí cerca de nuestro amado. Entonces, el ser parte de la iglesia, hermanos, tendrá un privilegio muy importante, el estar donde está nuestro Señor, estar ahí. Los que se salven, bueno, serán parte de esas naciones, pero nosotros estaremos, también estarán en eternidad los que se salven en la gran tribulación, los que también perseveren en el milenio, los que se llegaron a salvar y pasaron a estar en el milenio. Bueno, también estarán, a lo mejor estarán en la eternidad, pero nosotros como parte de la iglesia estaremos en la ciudad amada junto al gran rey. Así entonces gobernaremos esas naciones y estaremos, y que bueno, el Señor nos dice, un día pareciera que Dios no hace nada, que Dios no toma el control de las cosas, que todo pasa por encima y que nada hay de justicia. A lo mejor aquí en la tierra como humanos no habrá justicia, pero un día vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y hará justicia. Y entonces, hermanos, qué mejor es estar del lado del vencedor. Así es. Por eso Él dice, ustedes también son más que vencedores. Así es. Entonces necesitan ser más que vencedores por medio de aquel que los amó. Entonces dice, si tú vences, yo te voy a dar la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es Jesucristo. Amén. O sea, Jesucristo en nuestra vida. Él siempre estará en nuestra vida, y dice que es la gloria, o seremos la gloria de los redimidos. Dice la palabra del Señor, yo también les he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Entonces nosotros, hermanos, somos esa gloria de los redimidos. Quisiera que me ayudara a leer una última cita, Daniel 12, del 1 al 3. Es que ahora anda muy lenta. Sí. Entonces, tendremos un lugar muy especial, hermanos, el día que el Señor tome el control de todas las cosas. Daniel 12, 1 al 3. Sí, está. 12 del 1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, aquí cuando nos dice que seremos nos dará esa estrella de la mañana, dice que resplandeceremos, dice la palabra del Señor, resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, los entendidos, todos aquellos que entienden el camino por donde deben andar. Entonces, un día, dice el Señor, que se levantarán tanto los que creyeron en Jesucristo como los que no creyeron, ¿verdad? Y serán, dice la palabra del Señor, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión, dice, para vergüenza y confusión eterna. Pero los que entienden serán, resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces, Dios quiere que resplandezcamos como esa estrella. Los entendidos van a resplandecer.
pero los que no, hermanos, solamente se irán de confusión en confusión. Por eso dice por último la palabra del Señor, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Obedezca. Así es. Obedezca. ¿Algo más, pastor? Nada más, hermana, no hay más que decir. Creo que el mensaje fue claro y permanezca fiel, hermano. Yo de verdad anhelo el que estos tiempos sean de bendición para usted. De antemano sabe que las transmisiones que estamos haciendo es para que usted sea bendecido, no solamente la de hoy, la del domingo, la del viernes también, se está ministrando con esta intención de que usted sea bendecido, hermano, y que la palabra de Dios sea viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Entonces le animamos a que siga fiel en la palabra del Señor, que siga buscando de las promesas de Dios a través de su palabra y a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar y que el Señor tome el control en esta tarde. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gloria Gracias a Dios. por lo que nos has permitido conocer. Gracias por ese amor que tienes, por ese cuidado de que si nos hemos apartado o estamos viviendo en indiferencia a ti, tú dices, arrepiéntete. Te lo pido, por favor. Porque tu palabra es clara cuando dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haría blancos como la blanca lana. Y que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que tú no rechazas a nadie, por muy grande que haya sido su pecado. Un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Por eso en esta tarde llamas a tu pueblo al arrepentimiento. Así es. Si se están viviendo o estamos viviendo en vidas no agradables delante de tus ojos, tu palabra es arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el juicio vendrá sobre todos aquellos que no obedecen tu palabra. Ayúdanos a ser entendidos y que podamos resplandecer el día de mañana a perpetua eternidad. Gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga, hermanos.